Buenas tardes, voy a hacer un comentario con respecto a la fe. Y lo primero que voy a decir es de que todo ser humano tiene fe. Yo que estoy hablando y vos que estás viendo este video, también tenés fe. Pero en la Biblia encontramos un concepto de lo que es la fe. Dice en Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una certeza. La fe es una convicción sobre algo. Yo decía primero que todos nosotros tenemos fe. Por ejemplo, si te preguntara, ¿podés cerrar la puerta? Tu respuesta en condiciones normales sería sí. ¿Por qué? Porque tenés la certeza de que podés realizar esa acción. Eso es fe. Entonces utilizamos la fe a diario para caminar, por ejemplo con los cubiertos, cuando uno va a tomar el alimento y lo lleva a la boca, uno está haciendo uso de la fe. Pero también en lo relacionado a Dios, vamos a hablar de fe y de lo que es la fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Bueno, la fe verdadera es la fe en Dios. Es la fe en aquel ser que es el dueño y el creador de todo cuanto existe. Es la fe en el Ser Supremo. Y a esa fe es a la que se refieren los ateos y dicen de los creyentes que es una cosa sin sentido. ¿Por qué? Porque dicen, ustedes no lo ven a Dios. Bueno, no lo vemos a Dios, es verdad, pero hay razones para que no lo podamos ver. El hecho que no lo veamos no quiere decir que no exista, sino simplemente que no lo podemos ver. Hay varias razones. Nuestra visión, nuestra vista es limitada. Ahora bien, entonces, como decía, ellos dicen, es una cosa sin sentido. Pero te doy un ejemplo. Si alguien te llamara por teléfono y te dijera, soy un familiar tuyo, nunca me viste, no nos conocemos, pero soy un familiar tuyo y quiero ir a verte. Mañana a las 9 de la mañana voy a estar en tu casa. Dice la voz en el teléfono. En una situación normal, le creerías y lo esperarías. Bueno, algo parecido sucede también con los cristianos. Ese ser que es Dios se ha dirigido al ser humano a través de hombres, a través de el libro que es la Biblia, que tiene 66 libros, y en ese libro hay un mensaje que es para todo ser humano. Dios habla, como en el ejemplo que te daba primero, Dios habla a los seres humanos. Y es algo lógico. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser inteligente, el único, por cierto, de toda la creación, que puede razonar. Y entonces también tenemos que pensar de que hay un ser que es infinitamente más inteligente. Ese ser es Dios. Por supuesto que hay personas que dicen, no existe ese ser. O sea que son tan cerrados que piensan que solo el ser humano puede ser inteligente. No pueden probar que Dios no existe, porque afirmar Dios no existe es una cosa que está fuera de lugar. Más inteligente sería decir, no me consta que Dios existe, pero tampoco me consta que Dios no existe. Cuando una persona afirma y dice,
Dios no existe, está afirmando una cosa que no puede probar. Todo es lo que él cree y es su opinión y es algo subjetivo, porque no puede probar que Dios no exista. Entonces, por eso es que decía, esa es una afirmación que está fuera de lugar. Pero volviendo al ejemplo, entonces Dios ha hablado al ser humano y los creyentes lo que hemos hecho es escuchar ese mensaje y recibir ese mensaje y creer en sus palabras. Entonces hemos creído a Dios. Ahora, hay muchas diferencias entre nosotros los humanos y Dios. Muchas diferencias, pero una. El ser humano no suele vivir más de 100 años. Dios es eterno. Hace 2000 años vino a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Han pasado 2000 años aproximadamente hasta nuestros días, pero Él sigue siendo el mismo. No hay problema para Él. Y a través de la fe ha decidido revelarse a los suyos. Entonces hay personas que creen en el Señor, hay personas que han recibido ese mensaje. Y la fe es creer primero para ver. En cambio los ateos, los que no quieren creer en Dios, dicen, nosotros queremos ver primero y recién vamos a creer. En ese sentido, el cristiano tiene algo que el ateo no tiene. El cristiano tiene algo y de ese algo el ateo carece. ¿Qué es lo que tiene el cristiano? El cristiano verdadero tiene fe. Tiene fe en Dios. El ateo no la tiene. Le falta, es carente de eso. Bueno, entonces es así de que el cristiano está esperando que llegue ese momento en el cual nosotros nos vamos a reunir con el Señor Jesús, que va a suceder. Pero, por ejemplo, alguna vez le habrás dicho tal vez a tu novia, a tu esposa, o a alguna amiga o amigo, a las 8 de la noche voy a pasar a buscarte. ¿Y qué hace ella? Ella te cree. Y se prepara, se arregla, porque cuando se haga la hora vas a buscarla. Bueno, si no hay ningún impedimento, cuando llegue la hora, vas a ir y vas a buscarla. Ese es otro ejemplo de cómo nosotros usamos la fe. Y no es muy diferente a cuando nos referimos a Dios. Nosotros los cristianos creemos en el Señor. Creemos hoy. Yo no lo he visto con mis ojos físicos, pero he creído en ese ser. ¿Por qué? Porque sé que habla con la verdad. Él es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le creemos y va a llegar el momento en el cual nos vamos a encontrar. Y por cierto que ya ha hecho mucho bien a nuestras vidas. Una cosa más. Dicen los ateos por ahí, la fe es mala. ¿Por qué es mala? El cristiano verdadero, el cristiano que vive cerca especialmente, tengo que aclarar esto, el cristiano que vive cerca de Dios, porque ha aprendido del Señor, no comete adulterio, no roba, es honrado. Estoy hablando de un cristiano verdadero, porque hay cristianos falsos también, un cristiano verdadero y que vive cerca de Dios. Podemos pecar, es verdad. Y también hay casos en donde hay falsos que no tienen fe en realidad, no tienen la fe verdadera, son religiosos nomás, de cualquier religión, que llevan vidas desastrosas. Pero un verdadero cristiano no roba, no adultera, es honrado. Pero en donde falta la fe, ¿qué es lo que hay? Homosexualidad, drogadicción, hurtos, violencia, delincuencia y tantas cosas, es porque no existe la fe verdadera. ¿Cómo es entonces de que los verdaderos cristianos tienen algo malo como la fe?
No, es donde falta Dios y donde falta la fe en Dios, donde verdaderamente ocurren todos estos problemas. Entonces, la fe verdadera, la fe en Dios, no es mala. Todo lo contrario. Es algo hermoso poder vivir de esta manera y por otro lado, te das cuenta de que no es algo ilógico. Que el Señor te bendiga.